Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Les doy gracias a cada uno de ustedes que han estado apoyando el canal y esto se ha visto porque poco a poco ha ido creciendo. Últimamente, queridos hermanos, he tenido dos entrevistas importantes. Bueno, son importantes para mí y también para el canal, ¿cierto? El haber estado con el pastor Will Graham, como también con el pastor Juan Manuel Vaz, hablando sobre ciertos temas. Por un lado, el progresismo, por el otro lado, la necesidad de la devoción, que son temas importantísimos hoy en día y claramente por lo que estamos viviendo. Espero próximamente tener nuevas entrevistas tocando otros temas con estos dos pastores, queridos hermanos. Pero próximamente voy a estar entrevistando al hermano Nathan Anderson, donde vamos a hablar un poco o de forma más extensa, mejor dicho, sobre el postmilenialismo. Así que atentos, queridos hermanos, se viene, mejor dicho, una nueva entrevista. Quiero invitarte también a que te suscribas un poco más abajo a mi canal, que también le puedas dar a la campanita para que YouTube te pueda enviar una notificación al momento en que suba un nuevo video. Recuerda también que estamos en Facebook, en la plataforma Facebook, allí en Presbiteriano Confesional, como también en Instagram. Y si estás buscando literatura, bueno, lo sé, varios de los que siguen este canal son buenos para leer, les gusta la teología, ¿cierto? Quiero recomendarles, o mejor dicho, ¿quién es el hombre de los libros? Quiero recomendarles a Neuma Literatura. Recuerden bien este nombre, Neuma Literatura. Si eres de Chile, estás buscando buena literatura, buenos libros de teología, Neuma Literatura, allí en Facebook como también en Instagram. Voy a dejar más abajo allí el link para que puedan ir a su página y puedan chequear algunos de los libros que ha traído últimamente y también los cuales van a llegar en un tiempo más, mejor dicho. Bueno, queridos hermanos, comenzamos un nuevo episodio hablando sobre un tema. El fin de semana escribí un artículo sobre el progresismo, sobre el aborto dentro de las iglesias protestantes, y por lo cual quiero hablar también sobre Santiago 4. Hoy voy a hablar sobre Santiago 4. Así que comenzamos un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional. Bueno, queridos amigos y hermanos, como dije hace un momento, hoy voy a tocar cierta parte de Santiago 4, versículo 4, aunque existe un gran contexto en esta carta, pero principalmente por algo que escribí el fin de semana. El fin de semana escribí un artículo que hablaba sobre el progresismo y el aborto dentro de iglesias protestantes. Hoy, lamentablemente, las iglesias protestantes y las iglesias evangélicas han abierto las puertas, y bien abiertas, a teologías liberales, teologías de la liberación, progresismo. Hoy lo tenemos dentro de nuestras denominaciones. Y eso es lamentable, muy, muy lamentable y también peligroso, queridos hermanos. El aceptar hoy en día dentro de una iglesia que se hace llamar protestante, cristiana, o que dice creer en nuestro Señor Jesucristo y que acepta el aborto, no es algo bueno, es algo terrible, queridos hermanos. Y alguien tiene que decir algo. Lamentablemente, la teología liberal, lamentablemente el progresismo está alrededor nuestro, queridos hermanos. ¿Y por qué? Porque hemos aceptado poco a poco un evangelio que comienza a diluirse. ¿Para qué? Para poder ser aceptado por el hombre. No queremos dañar la sensibilidad de otros, ¿cierto? Porque así se piensa. Tratemos de amoldar un poco el mensaje. No llamemos pecado al pecado. No hablemos que tú pecaste, sino sigue adelante, confía en el Señor. No llamamos al arrepentimiento ni nada por el estilo. Hoy, queridos hermanos, la iglesia lamentablemente se ha hecho amiga del mundo. Y cuando hablo de iglesia sé, queridos hermanos, que no son todos.
pero esa iglesia que se hace llamar la Iglesia del Señor a nivel mundial, lamentablemente ha errado el camino. Y esto es así. Hoy en Argentina y también en Chile, personas que dicen ser cristianas, pastores hoy en día están a favor del aborto libre. Como hace años atrás, algunos pastores que yo conozco, que son presbiterianos, estuvieron a favor del aborto por las 3 causales, queridos amigos. ¿Cómo sucede esto? ¿Por qué? Porque la iglesia se ha hecho amiga del mundo. Y hoy tenemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Una sociedad que no ha sido transformada, no ha sido cambiada, sino un evangelio que ha sido amoldado para no hacer daño al hombre caído, para no confrontar el pecado. Queridos hermanos, ¿dónde está el evangelio? Ese evangelio histórico, ese evangelio que confronta el pecado, pero que también lleva al pecador a los pies de Cristo. ¿Dónde está ese evangelio? Santiago capítulo 4, versículo 4 dice esto: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podemos, queridos hermanos, aceptar lo que el mundo hoy está promoviendo. No podemos aceptar ese evangelio diluido, ese evangelio humanista, donde no es Cristo el que está en el trono, sino que es el mismo ser humano quien se sienta en el trono y es Él quien moldea el evangelio a su propia imagen. Y eso lo podemos ver claramente allí en Romanos capítulo 1 en adelante, ¿cierto? Hoy tenemos un falso evangelio, un evangelio progresista que ha avanzado poco a poco alrededor nuestro, y lo más terrible, queridos hermanos, que hay denominaciones con nombres históricos que hoy están avalando el asesinato de miles y miles de pequeños, de seres humanos inocentes, indefensos en el vientre de su madre. Eso no es posible. Eso no es posible. Oh almas adúlteras, dice esta palabra, queridos hermanos. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y más abajo dice esto: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente. Dios nos anhela, queridos hermanos, celosamente. Debemos andar en su ley. Debemos practicar día a día la palabra de Dios. No ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores, queridos hermanos. Y ese es un gran problema hoy en día también. Por un lado tenemos el ingreso de muchas ideologías, filosofías dentro de nuestras congregaciones que han cambiado, han diluido el evangelio. Tenemos una iglesia que lamentablemente, en vez de ser amiga, esposa, ¿cierto? La esposa del Señor, es una adúltera. Se ha alejado del verdadero camino y ha ido en pos de dioses ajenos. Se ha hecho amiga del mundo, de sus filosofías, de sus ideologías, y ha cambiado y transformado el evangelio por un falso evangelio. Claramente por un falso evangelio. Pero por el otro lado están los verdaderos creyentes, los cristianos, ¿cierto? Pero que lamentablemente se han apagado, se han secado, están estancados, queridos hermanos. Hoy, después de hace muchos años, podemos recapacitar a ciertas cosas que han pasado. El renacer de la Reforma Protestante. Muchos de nosotros han tomado los libros, nos hemos alimentado, esa es la palabra, alimentado de una gran cantidad de literatura, y eso es bueno, claramente es bueno. Pero por otro lado también nos hemos alejado de la piedad, de la praxis, de la devoción personal, queridos hermanos, de buscar la presencia de Dios constantemente todos los días. ¿Saben qué? Para contarles algo personal, últimamente he estado hablando mucho de la familia, de la necesidad de fortalecer las familias cristianas, creyentes, queridos hermanos.
¿Cómo se transforma la cultura? ¿Cómo se impacta la cultura, queridos hermanos? Es con familias cristianas fuertes, doctrinalmente, familias piadosas, llenas del poder de Dios, ¿cierto? Y muchos han dicho amén. He escuchado hablar a otros también sobre este tema, que es importante fortalecer las familias hoy en día. El tema es este, que podemos ver muchos videos como este. Podemos escuchar entrevistas del pastor Will Graham, de Juan Manuel Vaz, de Paul Washer, queridos hermanos, de Sinclair Ferguson, por allí. Y podemos decir amén. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Pero queridos hermanos, ¿no provoca nada en nosotros? ¿No provoca arrepentimiento? ¿No provoca pedirle al Señor o mirarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios, Señor, inclina nuestro corazón a andar en tu ley? Inclina nuestro corazón a obedecer estas cosas. Y esto lo he estado meditando personalmente, queridos hermanos. Por lo cual, hace unos días atrás decidí con mi esposa tomar la determinación de hacer cultos familiares todos los días, de tener comunión entre nosotros, de poder abrir la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, meditar en torno a ella, orar, pedir perdón por nuestros pecados, arrepentirnos por nuestros pecados, queridos hermanos. Lamentablemente estamos en este contexto hoy en día. Una iglesia debilitada en ciertos sectores, una iglesia apagada, una iglesia estancada, queridos hermanos. Y por otro lado, una iglesia que dice ser iglesia del Señor, pero con un evangelio falso, amoldado, queridos hermanos, que le abrió las puertas en un momento a teologías liberales, progresistas, y hoy está donde está, queridos hermanos. Pero debemos comprender una cosa. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él, queridos hermanos, nuestro Señor nos anhela celosamente. Celosamente. No podemos ser amigos del mundo. No podemos ser amigos o coquetear con ideologías contrarias a la palabra de Dios. Eso no puede suceder. Entendemos que la única regla de fe y de conducta para nuestras vidas es la palabra de Dios, no la filosofía de Juanito Pérez, no lo que dice la televisión, no lo que dice la radio, no lo que dice la serie de streaming allí en Netflix, no, queridos hermanos, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Saben qué? La palabra de Dios habla muy explícitamente contra la homosexualidad. Allí el Levítico 18 es súper claro. Podemos ver que Dios detesta, es aborrecible para Dios la homosexualidad. Lo podemos ver en Romanos 1. Vea Levítico 18, vea Romanos 1, es súper claro. Pero ¿qué pasa? Teologías liberales, progresistas, empiezan a moldear poco a poco las cosas, ¿cierto? Y a formar un tipo de teología que es aborrecible, que es contraria a la Escritura. No puede ser, queridos hermanos. Debemos creer y tomar la palabra de Dios como la única regla de fe y de conducta para nuestra vida, autoritativa para cada uno de nosotros. Hemos puesto nuestros ojos en otros lugares. Hemos puesto nuestros ojos en los predicadores de afuera, en aquellos profetas, falsos profetas, mejor dicho, que están predicando un falso evangelio, la antítesis del cristianismo, esa falsa religión, queridos hermanos, que hoy está alrededor nuestro. No podemos poner atención a ellos, sino que tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe regir nuestras vidas, queridos hermanos. Vuelvo a repetir el capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Os someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todo lo que está sucediendo a nivel mundial, lo que está sucediendo en Estados Unidos, lo que está pasando aquí también en Chile,
con toda esta revuelta social, entre comillas, queridos hermanos, donde ha habido mucho tema político, ¿cierto? Instrumentalización política, esa es la palabra, donde lamentablemente es el progresismo, porque así es el progresismo el que ha sido el evangelizador de las masas, porque así ha sucedido. El evangelizador de las masas es el resultado de que no estamos siendo sal y luz de este mundo. Es así de sencillo. No estamos siendo sal y luz de este mundo. En Mateo 28 vemos algo claro: id y predicad el evangelio, id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio. Debemos predicar el evangelio. ¿Cómo se transforma la cultura? Muchos se preguntan esto. ¿Cómo podemos transformar la cultura? ¿Cómo podemos traer a otros a Cristo? Y tratamos de formar mensajes nuevos. Algunos se disfrazan de payasos, otros salen a la calle disfrazados con Biblia, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Algunos hacen, no sé, algunos bailes, coreografías en la calle. ¿Cómo se cambia? ¿Cómo se transforma la cultura? Yo me digo, ¿aún no comprenden? La cultura se cambia con hombres transformados, hombres y mujeres transformadas por el poder de Dios. Esa es la forma en que la cultura se transforma. Esa es la forma en que la cultura es transformada poco a poco, por familias cristianas, creyentes, piadosas, que impactan su entorno. Así se transforma la cultura. Queridos hermanos, necesitamos que el Señor mueva nuestro corazón a obedecer su palabra. No ser solamente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de su palabra. Una vida en praxis, en práctica, queridos hermanos. Que los otros puedan ver nuestras buenas obras y al ver nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. A eso se refiere la palabra de Dios. No podemos decir que creemos en el Señor y tener una vida libertina, el libertinaje. Eso no puede ser, queridos hermanos. Para nada. No puede ser así. Nuestra vida debe ser acorde a la palabra de Dios. Acorde a la palabra de Dios. Y aquí dice Santiago del versículo 5 en adelante: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Hermanos, acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios en humillación. Pidamos perdón a Dios por pecar, por haber pecado, por no andar en sus caminos, en lo que Él demanda sobre nuestras vidas. Que dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillaos delante del Señor. Hoy necesitamos ir delante de Dios, pedir perdón por nuestros pecados, pero también clamar al Señor que incline nuestro corazón a obedecer su palabra. Queridos hermanos, este es el video de hoy, así que espero les sea de bendición. Así que Dios les bendiga y nos vemos en un nuevo episodio aquí en Presbiteriano Confesional.